Bueno, vamos a descubrir historias de repoblación, como siempre, con Javier López en esta sección llena de vida, Castilla-La Mancha. Javier, Bernácer, hoy nos vamos a detener hoy en una entidad de gran abolengo, fundamental, yo creo, en Castilla-La Mancha para entender las iniciativas revitalizadoras de los entornos rurales. Los que están implicados en el asunto que nos ocupa enseguida lo van a entender si decimos Recander, es decir, la Red Castellano-Manchega para el Desarrollo Rural, una entidad social sin ánimo de lucro, que se dedica a focalizar iniciativas, gestionar ayudas, estimular la vida, sobre todo en los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha. El nervio de Recander son los famosos grupos de acción local, cerca de 30 hay, que se organizan por zonas, por comarcas, en las que se dividen de una forma clara los 884 pueblos que tenemos en Castilla-La Mancha. Y cuando uno en Castilla-La Mancha dice grupo de acción local, ya se sabe a lo que se refiere. Ejemplo, por ejemplo, Bernácer, alguien quiere poner un negocio, desarrollar una iniciativa en una zona rural, generalmente indaga si existe algún grupo de acción local en su zona y se informa si a través de esa entidad pues se le puede gestionar alguna ayuda, algún tipo de subvención que le facilite ese trabajo. Recander cumplió 25 años en 2022 y sigue a pleno pulmón y a pleno rendimiento. Vamos a hablar con su gerente, con José Luis Peralta. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias y muy buena entradilla. Ha sido muy descriptiva y perfecta. Sí, es verdad. Hemos cumplido 25 años y lo hemos celebrado en marzo. Bueno, Recander, ¿cómo funciona? ¿Por qué se fundó? Bueno, uno de los principales ejes de trabajo de desarrollo rural es trabajar en conjunto, trabajar en red, trabajar en red. Son 29 grupos lo que hay en Castilla-La Mancha, que es, pues prácticamente cubrimos pues todo el territorio, porque has dicho 884 pueblos, municipios, ¿no? Sí. Castilla-La Mancha tiene 919, sí. Así que se quedan fuera pues lo que podemos llamar ciudades, 25. Claro. 25. Es decir, cubrimos prácticamente todo el territorio. Pero claro, 29 grupos pues necesitan trabajar en conjunto porque no sería razonable que cada uno estuviera por su cuenta, ¿no? Que no es hay que coordinar, hay que difundir, hay que divulgar, hay que hay que mandar todas las informaciones que son necesarias, ¿no? Y que vienen de Europa, y del gobierno de España. Claro. ¿Cómo se coordinan estos grupos de acción local que son al final los mimbres sobre los que se sustenta Recander? ¿Son autónomos? Sí. ¿Tienen que tener unas directrices que marcáis a nivel general? No, ¿cómo se coordinan? Son autónomos. Porque uno de los principales fundamentos de los grupos de desarrollo rural es la participación ciudadana. Así que en cada comarca pues tiene una problemática distinta y cada comarca tiene que decidir cuáles son sus necesidades. Tiene que apreciar, tiene que reconocer cuáles son sus necesidades y qué es lo que tienen que hacer, qué acciones tienen que poner en marcha en periodos de programación, que nosotros llamamos estrategias, que esta vez pues se pone en marcha en el 2023 y dura hasta 2027, es decir, 5 años. En 5 años, ¿qué queremos hacer con unos fondos que nos vienen de Europa, que nos vienen también de la comunidad autónoma y que también el gobierno de España está colaborando? Fundamentalmente es fondo europeo. Y se trata pues de poner en marcha iniciativas, actividades que la gente decide. Entonces, si la gente decide, pues obviamente tiene que haber autonomía, claro. No puede haber... Esto funciona lo que nosotros llamamos de abajo arriba. Las decisiones que se toman por la gente y van arriba, no al revés, no que un planificador, un ingeniero, decide, de un ingeniero como decir otra cosa, ¿no?
decide qué es lo que hay que hacer en determinado sitio. No, aquí lo decide la gente. Uh-huh. Bueno, ahora, después del COVID, ha habido una llegada considerable de fondos europeos, estos fondos Next Generation. ¿Lo han notado, me imagino, en la red Recander para luego distribuirlos en los municipios que forman parte de esta red? Claro, nosotros tenemos de estos fondos, hemos recibido en estos 2 años 43,5 millones, ¿no? Uh-huh. Es verdad. O sea, que se ha notado. Claro que sí, porque ha sido una inyección económica y bueno, pues claro, dices, parece mucho, ¿no? 43,5 millones. Claro. Pero si lo empiezas a dividir por los 884 pueblos y por los 29 grupos y por 2 años, uh-huh, pues bueno, pues se queda en una cantidad que es importante, uh-huh, pero es modesta. Claro, hacemos lo que podemos con lo que hay. Y al final los fondos líder, las zonas líder son los fundamentos de Recander, que son estos fondos europeos de desarrollo rural y que en Castilla-La Mancha, como decía José Luis, cubren prácticamente el 90% del territorio, prácticamente todos los municipios, ¿no? Aquí Recander lo que hace es gestionar los proyectos y los fondos, ¿cuánto cubren? ¿Cubren hasta el 50% del proyecto o cómo funciona? Bueno, depende del tipo de proyecto y el que lo presenta. Depende de quién es, si es una empresa, si es un ayuntamiento, si es una asociación. Depende del porcentaje. Sí, efectivamente estamos en un 50% en empresas, un proyecto para mejorar una empresa y para que pueda seguir funcionando y crear empleo, pues puede tener un 50% de ayuda. Claro. ¿Cuál es ahora, José Luis, el perfil de emprendedor que se acerca más a los grupos de acción local? Bueno, pues me alegro que me preguntes eso, uh-huh, porque vamos a poner en marcha una medida específica para emprendedores de primer empleo. Uh-huh. Que lo que queremos no es solamente crear empleo, lo que queremos es además satisfacer una necesidad colectiva en un pueblo. Es decir, que no es crear empleo es importante, porque es la actividad que sostiene a los pueblos. Uh-huh. Pero además, que haya, pues en un pueblo que no hay por ejemplo, que no hay una pescadería, uh-huh, pues que la pueda haber. Es decir, es crear un empleo con un interés público, con un interés general, ¿no? Claro. Esto es lo que vamos a poner en marcha ya y que estamos trabajando en este momento, ¿no? Uh-huh. Y el perfil, ¿cuál es? Pues hay empresas increíbles en pueblos donde la gente no lo podía pensar, ¿no? Pero empresas con una tecnología puntera, uh-huh, en pueblos pequeños. Claro. Uh-huh. Esto es una cosa que tenemos que dar a conocer, que tenemos que difundir más, porque de verdad que es algo alucinante, ¿no? Ver en pueblos pequeñitos cómo hay empresas que están dando servicios y están vendiendo en toda Europa. Uh-huh. Empresas pioneras. ¿Conocen también en los pueblos, José Luis, el tema de, por ejemplo, la ley de despoblación en Castilla-La Mancha, que lleva funcionando ya 2 años? Uno que va a emprender en un pueblo, ¿es consciente de que hay una ley en el ámbito de Castilla-La Mancha que le puede ofrecer algún tipo de bonificación y algún tipo de ventaja? Yo creo ¿Lo vais a conocer vosotros eso? Por supuesto. Es que esta ley es muy, muy, muy importante. Esta ley, de hecho ha tenido una repercusión no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Es del 2021, va a cumplir 2 años, todavía no los ha cumplido y ya se está aplicando, hay unas bonificaciones fiscales solamente por vivir en pueblos de extrema despoblación, ¿no? Tiene unas zonificaciones, extrema despoblación, intensa, en riesgo, uh-huh, y hay unas ventajas económicas y fiscales. ¿Para qué? Pues para arreglar casas, para poner en marcha negocios, ¿sí? Y que además tiene una aplicación integral en todo el
el gobierno. Ya. Quiero decir que todas las consejerías tienen que contribuir a esos fines con sus política, ¿no? Es transversal, sí, como se dice ahora. Es una programación, hay una estrategia regional de 10 años. Eso. Me quedo sin tiempo, José Luis Peralta, gerente de Recander. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, bueno, pues nada, pues muchas gracias a vosotros por darnos a conocer. Claro que sí. Javier, hasta la semana que viene. Hasta luego. Nos vamos.